de Peppa Pig. Historias de miedo de Peppa Pig. Peppa Pig da miedo, parte 2. ¡Qué casualidad! Esta también es la parte 2. En el día de hoy reaccionaremos a las historias más perturbadoras de Peppa Pig. Veremos cómo familias enteras quedan enterradas bajo tierra para siempre, o cómo la familia de Peppa se queda encerrada en lo alto de un árbol y no pueden salir. Así que chavales, es momento de empezar con el terror, con las historias de Peppa Pig. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Noche de tormenta. Esperaban que la lluvia pasara. Pero esperen un segundo y 5 centavos, porque suscríbanse a Dan MC Reacción. Suscríbanse a su canal, buenísimo, reacciona a millones de videos, y también suscríbanse al canal original Dan MC. Y si quieren también pueden a los otros canales que tiene Dano y Dano MC Juega. Para pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Correcto. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación. Esto no pasaba en un capítulo. Sí. ¿Qué? Acaban de salir de su casa y está totalmente inundada. Imagina que te pasa eso a ti, que sales de repente de tu casa y de repente estás en medio del océano Pacífico como si fueras la sirenita. Sería terrible. Alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. ¿Correcto? Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Atrapados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, o para que llegara ayuda. Así que no había por qué alarmarse. Pero claro, si sigue lloviendo, hay más tormenta y toda esa especie de mar generado se sigue pues alimentando de la nueva lluvia que cae, no van a salir de ahí nunca. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros. Es que está lloviendo más. Preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día... A ver, aquí lo más inteligente podría ser intentar 2 cosas. O, por ejemplo, agarrar una botella y poner un mensaje dentro pidiendo ayuda, que con suerte le podría llegar a alguien. Y si no, en una situación extrema, pues utilizar partes de la casa como madera y demás para hacer un barco y salir de ahí. Porque si no, van a morir como no se pongan a pescar peces. La situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al 5.º día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del 6.º día, George también cayó enfermo. Mira, George cómo se ve, o sea, está ya totalmente pálido. Yo no sé cómo va a acabar esto. El joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al 7.º día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera comida en condiciones en 5 días. Pero, espera un momento. Eso no tiene mucho aspecto de comida. ¿Qué demonios es eso? Era una comida extraña.
diferente a todo lo que George había comido antes. ¿Qué es eso? La textura era blanda y masticable. Chicos, ¿eso es lo que creo que todos estamos pensando? Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente, ¡ostras! oyeron una voz desde la calle. El abuelo cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. ¡Han llegado! Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué? A la familia le faltaba ahora un miembro. Este terrible día... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Peppa había Ya era demasiado tarde. fallecido Oh my y God. que los padres le dieron a George carne de Peppa Pig? Madre mía. Continuemos. A la familia le faltaba ahora un miembro. Avancemos. Este terrible día empezó con una lluvia anodina. Siguiente Peppa y historia. George esperaban a que dejara Oh my god, eso fue asqueroso. Bueno, bueno, a ver. Se comió el filete de un miembro de la familia. Bueno, un filete. Comida es comida, un filete es un filete. Es comestible. de llover para salir a jugar. Vale. Aún no sabían cómo acabaría el día. ¡Ostras! más Esperaron lluvia. a que saliera el sol y Mejor preguntaron que a sus nada. padres si podían salir a dar un paseo. Vale. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a Vale. saltar en ellos. Ahora no como está habían todo hecho inundado. muchas veces. Hay charcos, pero Sin embargo, no está el océano ese día Pacífico ahí. decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Vale. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. Ostras. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería Vale. asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, Ok. pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo ¡No! su cuerpo se hundió en el charco. En la ¡No! superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que No se ve hacía nada. poco estaba alegre. Apenas puede respirar ahora. ¿Por qué no tiró una rama, una piedra, una roca? Una rosa si es necesario. O un pedazo de pasto. Pasto largo. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría Normal. ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. No. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó No. en él. Estaba George metido en también. el barro hasta la cintura. Yo sé que la arena movediza y un charco no es lo mismo, pero ya comportan casi igual, se comportan igual. Lo único que los hace diferentes es el color y la forma en el que pero da igual. Pues yo vi un video de cómo salen de la arena movediza y se podría hacer un charco fácilmente, un charco gigante. Que básicamente yo creo que era acostar encima de la arena movediza y cargarse de alguna superficie. Bueno, si no hay superficie, yo creo que era como patalear con las patas. Y salir de ahí. Coméntame en los comentarios si dije lo correcto. Realmente no recuerdo. George consiguió escapar y el muy bobo, el muy cabezón, se mete en otro charco y queda encerrado al igual que Peppa, su hermana. Madre mía, vaya dos bobolones. No podía salir por más que lo intentaba. O sea, agarra del borde que fácilmente puede alcanzar si se estira. Bro, te acuestas ahí. Bueno, ni siquiera es necesario. Solamente se agarra de un borde y ya. Pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Claro. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá cerdita empezó a... Si yo fuese literalmente, no van a... Yo ya sospecharía.
a la media hora. Preocuparse. Habló de ello con papá Cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. Ostras. A continuación, todos los ¿Por qué no buscaron afuera? vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. If you only install a pair of legs in the body for your robot, then it's just a ridiculous toy. And because it has no eyes, it's even... ¿Quién nos está? Todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. No, La búsqueda Peppa, duró varias George. horas, e incluso intervinieron helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá Cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia, No. resfriado por la humedad y agotado. Vale, pero si George, que tiene el cuerpo todavía fuera del barro, está en este estado, ¿cómo demonios estará Peppa? Es que no me lo quiero ni imaginar. Yo no daría un grito fuerte, daría un grito agudo. Así. Así, justico. Pero un grito daría el grito más agudo que pudiera lanzar, porque no se escucha de fuerte cuando lanzas esto en fuerte, no una voz grave, porque eso se escucha menos lejos. Me da que va a ser cerdo a la brasa. Papá Cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. Claro. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. ¿Y qué hay? No había nada en las... No hay nada. Y Peppa estaba atascada. Vale, dos opciones. O Peppa se ha quedado ahí abajo y no va a salir, o Peppa, al bajar, ha encontrado una cueva y un túnel subterráneo, el cual va a llevar hasta su casa. ¿A que sí? Esperemos que sea la superficie del charco, ya que Seguro no que es la había segunda, huellas chicos. cerca. Con respecto al video anterior de Peppa, eso, lo segundo no va a pasar, va a pasar lo primero. El charco era super duper mega, ultra duper mega grande y Peppa probablemente se asfixió. Y se murió. Listo. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. ¡Ostras! A la familia... O sea, que la historia termina así. Peppa se metió en el charco y Peppa nunca más lo... Y se marchó. Básicamente se neutralizó sin querer. logró salir. Bueno, es un final trágico, pero es lo que hay. Así que continuamos con la A siguiente Peppa le historia. encanta visitar el parque de atracciones Sí. durante las vacaciones, pasándoselo en grande. Pero esta vez, algo salió mal y resultó muy... Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más Viaje en llegar, globo. vieron a la señorita Libre haciendo una rifa. Vale. Peppa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Peppa soñaba con dar un paseo en globo, y ahora su sueño se hacía realidad. Al Aquí hay inicio algo del que no me vuelo, huele muy bien. la señorita Liebre dijo que Yo tengo tres opciones. Y si adivino una, voy a intentar adivinar básicamente con tres opciones. O el globo explota o se rompe y se chocan contra el suelo con heridas graves o se quedan, pues, o se pierden y no saben a dónde ir, o ¿cómo decirlo?
A ver, estoy pensando. O cuando en el regreso se olvidan o cuando aterrizan para algún sitio y se montan para regresar, se olvida a alguien, a George o a Peppa. A ver qué pasa. Y no creo que sea el olor de Peppa. Papá Cerdito se alarmó. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Claro. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Libre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Ah, o sea, no sabía utilizar el mapa. Claro, si no sabe utilizar un mapa, pues ya el globo ni lo digamos. Mirando a su alrededor, No, a se le ha Peppa se caído. le cayó su juguete favorito. El peluche. Y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. ¡Ostras! Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. ¿Cómo es cerdo? Estamos perdidos. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, su pie resbaló y, en un intento de agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. Su familia... Se rompió las uñas, los dedos. Me pasó... Se rió la pierna. Estaba conmocionada. Es que, a ver, sinceramente, creo que no ha sido la mejor idea hacer que Papá Cerdito bajase por el árbol debido a que, a ver, con todo el respeto a Papá Cerdito, pero es como una bola de bolos. O sea, seamos sinceros, Papá Cerdito, que pesa, si es un cerdo, es el padre y es el más grande, pesará 500 kilos o una cosa así. Lo ideal habría sido que una persona con menos peso bajase para evitar una cosa así. Conocimiento. Sintió dolor. Tenía la pierna rota. Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento... Rompió las uñas levemente. Listo. La idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. Peppa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Libre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, y se va a resbalar. del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. Su cuerpo quedó inmóvil. ¿Por qué en vez de escalar intenta escalar el árbol? Ponen a una persona como Peppa. Ponen a Peppa o a George. Que, bueno, la pongan a... ¿Por qué no ponen a alguien en el gancho de antes que utilizaron para salvar el muñeco ese tonto? Y alguien baja el gancho poco a poco para poder bajar en vez de saltar al árbol y escalar hacia abajo, que eso es 1000 veces más peligroso.
Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos. Pero a ver, espera un momento. Papá Cerdito, si lo recordamos, utilizó para salvar el peluche esta especie de... ¿cómo se llama? De cuerda. Mira, fijémonos. Aquí está la cuerda. Se le cayó Mira, su juguete favorito. Vamos a analizar y decidieron el vídeo. bajar a buscarlo. Aquí Papá Cerdito con la cuerda Cerdito le consigue rescatar el peluche. Entonces, ¿por qué no utilizan esta misma cuerda para tirarla al suelo e ir bajando por la cuerda poco a poco? ¿De verdad? Es que no lo piensan, no tienen ni... Llegar a la ayuda. Pero usen La la ayuda cuerda. llegó 1 hora después del incidente. Los Llegaron. lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo. Ostras, o sea, solo 1 hora más tarde ya vieron dónde estaba el globo. O sea, lo más inteligente habría sido quedarse dentro del globo esperando y no haber bajado. Y después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ese Ajá. día perdieron a 2 personas valiosas. No. A la familia de Ostras. Peppa le encanta. La verdad, historias terribles. Bueno, continuamos. La otra se murió por fractura en el cuello y el otro por pérdida de sangre. Listo. Con la siguiente. A pasar tiempo juntos. Esta Ok. vez estaban jugando al escondite. Nadie podía Ajá. imaginar lo mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse Vale. debajo de la mesa. Ok. Peppa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. Vale. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante Vale. alto. Un Pensó jarrón. que si cabía allí, Peppa no podría encontrarle. Ostras, pero ese jarrón tiene la verdad que mala pinta. Porque, a ver, en caso de que George se pueda meter, que no sé muy bien cómo lo va a hacer, en caso de que quiera salir, ¿cómo lo va a hacer? Es que no lo entiendo. Trajo una silla. Y otra cosa, si logra romper el jarrón moviéndolo por adentro, literalmente se va a cortar con solo moverse 5 centímetros, porque los jarrones por ser de arcilla son muy frágiles. Son casi como cristal que no es transparente, pero moldeable. Por eso utilizan la arcilla. Aunque pensándolo bien, el cristal también es muy moldeable, pero bueno, utilizan la arcilla porque es bonito y también porque no es transparente y funciona como un espejo, no refleja también. Entonces por eso lo hicieron. Vio a ella y empezó a meterse de cabeza en Lo el utilizan. jarrón. ¡De cabeza! Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado ¡No! boca abajo, sin poder salir. Ostras. Yo lo que haría, yo me movería y diría ayuda, porque bro, si te mueves te cortas, te mueves si te mueves se cae el jarrón, te cortas un montón y te quedas con heridas de tercer grado. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero Ostras. pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó Vale. todo lo que pudo, exhalando el aire que ¿Y le entró? quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta Vale. el fondo. La situación no hizo más que Ostras. empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar.
Intentó, ostras, pero esto es terrible. O sea, además, tal y como está de apretado, que realmente no tengo idea de cuánto puede estar apretado, el oxígeno, el aire, no va a entrar por aquí, con lo cual George tiene un límite de tiempo antes de que se le acabe el oxígeno y literalmente pierda la vida. Pero no Tiene... A ver, calcula... Calculando... Una hora. No. 25 minutos. Que primero se te acabe el oxígeno y luego unos minutitos más para que finalmente los óvulos rojos no tengan óvulos blancos, la sangre se quede sin oxígeno. Bueno, eso exactamente no pasa, pero bueno. pudo. No. Ya lo expliqué, aunque no de la mejor manera, ni muy bien. Le quedaba Ostras. aire en los pulmones y ni siquiera Ostras. podía respirar bien porque su cuerpo estaba comprimido. Su Claro. corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. Claro, lo que dije. Esperó a que Peppa lo encontrara. Ay, George. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Peppa entró en la habitación y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Por favor, Peppa sácalo. se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Sácalo. Sin embargo, George no reaccionó en absoluto. George no reaccionó en absoluto. Sácalo. No movía las piernas ni emitía Ay. sonido alguno. Ay. Peppa se dio cuenta de que algo iba mal. Se Ay, subió ay, a una ay. silla e intentó alcanzarlo con las manos. Pero Rompe el jarrón, resbaló rompe el y jarrón. cayó al suelo, haciéndose añicos. Peppa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en No. sus manos, piernas, estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el Eso es lo que yo decía. suelo. Peppa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su ¡Sobrevivió! cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. ¡Sobrevivió! ¡Wow! La verdad, eso ha Nadie sabe cómo sobrevivió. dado bastante miedo. Empiezan Así a que caer del continuamos. cielo, Uy, las y ahora calles está y las totalmente casas se nevado. vuelven Se poco a acerca la poco Navidad. nieve. La familia de Peppa Pig siente el ambiente único de la próxima Navidad. Ajá. Durante esos momentos, Merry Peppa le gusta Christmas. pasar tiempo con su querido hermano George. Sin embargo, a partir de ese día, nunca más podrá jugar con él. Esta es la ¿Cómo? historia de una persona desaparecida, cuya investigación se prolongó durante varios meses. Todo empezó con una nevada anodina. Peppa y George salieron corriendo a jugar con la nieve. Estaban Vale. disfrutando del invierno. Ok. Aquel día la nieve era muy profunda. Cuando ya habían jugado bastante, Imágenes PNG. Que se mueve. Animaciones. Animaciones. Es nieve PNG 2D. Es que parece demasiado falso. La animación de la nieve. decidieron volver a casa, pero George no entró. Cuando Peppa almorzó, No entró. decidió volver a salir y vio una gran bola de nieve. Se dio cuenta de que George había empezado a construir el muñeco de nieve sin ella. Ok. Pero lo más probable es que se cansara y se fuera a casa. Completó el muñeco de nieve con una cabeza y luego fue a su habitación para enseñárselo a George. Pero él no Vale. estaba allí. Se preocupó y se lo contó a sus padres. Los padres fueron a buscar a George, pero no lo encontraron. Cuando llamaron a la policía, comenzó la investigación. La policía no pudo encontrar ningún rastro de George debido a que los Ostras. padres ya habían pisoteado todo mientras buscaban. Creo que Solo George ya pudieron no está. encontrar el sombrero azul que había dejado George. Pasó un mes, seguido de otro, pero nadie pudo encontrar a George. ¿Qué le hizo Ostras. huir y dónde está ahora? Claro. Cuando Peppa se fue a casa, George decidió volver por alguna razón, pero el camino de Volver. salida de la casa va cuesta abajo. Se cayó Ostras. durante el descenso. ¡Se Debido a la cayó! pendiente de la montaña,
No se detuvo al caer y empezó a dar tumbos montaña abajo. La nieve empezó a... ¡Ah, claro! E hizo efecto bola de nieve. Empezó con muy poca nieve a rodar y luego empezó a acumularse hasta que al final George se convertiría en una bola de nieve gigante, rodante. Y claro, podría... ¿cómo demonios podría salir de ahí? a pegarse a él, formando poco a poco una bola. Cuando aquella bola de nieve con George dentro Mira se eso. detuvo, no podía ni moverse. Claro, es que aquí no hay manera en la que pueda salir de ahí. Apenas podía respirar. Estaba tumbado sin oxígeno, sin poder moverse y en medio de un frío glacial. Es una situación terrible. Claro. Probablemente estaba vivo cuando Peppa estaba construyendo el muñeco de nieve. ¿Qué? Pero no podía pedir ayuda a Peppa, que mientras tanto estaba decorando el muñeco. Nadie Estaba- había... Cuando estás enterrado, sí te ve. Más que nada en la pinche nieve. La nieve es como polvo blanco o visible. La nieve es como ponerle X-ray al polvo de color blanco. Y ponerle de que cae del cielo. Entonces, si patalea, si se mueve brusco, eso sí se hace. Entonces, si te cubres completamente de nieve o ponerse una bola como le pasó a George, solo tienes que mover para que se deshaga todo como polvo. Y el muñeco de nieve desde entonces. Sin embargo, Ok, tenías- no podía aguantar para siempre. Tenías mucho frío y no te podías mover porque te temblaban las articulaciones. A mí me da igual, solamente es mover las articulaciones, no mover con una palanca. Una cálida mañana de primavera. Claro. Peppa salió a Ahora se pasear y derrite vio a la su nieve. hermano. Madre mía. Desde entonces, tiene miedo de los muñecos de nieve y de lo que pueda esconderse en su interior. A Peppa... Qué historia tan terrible. O sea, imaginaos que estáis en medio de la nieve, de las montañas, os resbaláis, caéis, empezáis a rodar y os convertís en una bola de nieve gigante para que luego hagan un muñeco de nieve contigo. Terrible, terrible. y George les encanta jugar juntos al aire libre. Pero ese día, salir de casa fue la peor decisión. ¿Por La qué? tormenta causó terribles pérdidas a su familia. Más tormentas. Ese día, Peppa se fue con George a hacer un picnic al aire libre. Se Vale. llevaron juguetes y bajo el sol comieron galletas con zumo. En Ok. cuanto terminaron, oyeron un trueno. Un Se trueno. acercaba una tormenta. Uy, uy, Mamá uy. Cerdita les llamó para que volvieran a casa lo antes posible. A papá Cerdito no le preocupaba, pero el cielo ¿Vale? estaba cada vez más oscuro. Uy, uy, uy. Entonces resultó que Peppa se había dejado un juguete en el jardín y papá Cerdito fue a recuperarlo, sin pensar en su seguridad. Bajó hasta el Vale. juguete y entonces cayó Mira la un rayo. tormenta. Un rayo cayó ¿Qué? sobre un árbol al que estaba demasiado cerca. Cayó inconsciente. Su Ostras. familia lo vio pasar. Peppa y George se asustaron. Mira cómo quedaron las marcas del rayo atravesando el cuerpo de Papá Pig. Y mamá Cerdita corrió a llamar a una ambulancia. Pero cuando marcó el número, se dio cuenta de que la conexión no funcionaba a no causa va de porque la hay tormenta. Claro. Le dijo a Peppa que Madre se mía. quedara en casa. Y ella misma corrió hacia papá Cerdito. Y ya que le cae un rayo encima. consciente. A ver, las probabilidades de que caiga un rayo en el mismo sitio son prácticamente nulas, pero sería bastante gracioso que también le cayese un rayo a mamá Cerdito. Bajo la fría lluvia. Pero tenía pulso. Tenía- Yo creo que las probabilidades de que caiga un rayo en el mismo sitio es una entre 1, 0, 0. Las probabilidades de que un rayo caiga en el mismo sitio es una entre 0, 1
entre 1.0000000000000000000. Cerdita se alegró de que estuviera vivo. Ok. Pensó que podría llevarlo a casa, pero cuando intentó tirar de él, no pudo. A papá cerdito le pesa el culo. No, tremendo chiste que se tiró, pero no me gustó. Ja, ja. Cerdito le pesa el culo. Tenía que decirlo. Estaba demasiado, y el camino estaba resbaladizo por la lluvia. Ni a él le gustó decir eso, pero dijo, tenía que decirlo. Nunca habría podido subirlo a la casa. Mamá Cerdita corrió a casa de los vecinos más cercanos, dejando solos a George y a Peppa. Se sentaron en casa y se estremecieron con cada trueno. Pues si ahora están solos. Papá Cerdito seguía vivo. Empezaba a recobrar el conocimiento, pero estaba paralizado. Como la lluvia no cesaba, empezó a formarse un charco debajo de él. No. Cuando mamá Cerdita intentó moverlo, lo dejó boca abajo. Ahora, además de la hipotermia por el frío y la humedad, tenía la cara pegada al barro. La cara pegada al barro. Y claro, si no podía moverse, la cara va a quedar totalmente tapada por aquí y se le van a tapar los orificios de la nariz, de la boca. No va a poder respirar y va a acabar igual que George antes. Cada vez le costaba más. Espera 5 segundos y 1 centavo. Es que son tontos. Puede respirar. Aquí tiene una parte de la boca. Puede hacer como que si tenés un maniquí. Como que si estuviese fingiendo hablar con un maniquí. Y así puede respirar. ¿Verdad, Juanito? Tremendo que me respirar. Ay. Casi una hora después, la tormenta ya había terminado. Ya está. En ese momento, mamá Cerdita llegó con el doctor Oso Brown, pero papá Cerdito ya no respiraba. Después de mucho tiempo, Terrible. mamá Cerdita siguió echándose la culpa. Sí. Y Peppa y George nunca dejarán de tener miedo a los truenos. Es que mira, ¿por qué no lo volteaste? Bro, no era tan difícil voltearlo como si fuese un tronco. O sea, ponerlo boca arriba, como que si fuese un tronco en vez de dejarlo ahí boca abajo. A ver, yo creo que fue mala idea dejar a papá Cerdito tan solo, teniendo en cuenta la situación que había. Lo que tenía que haber hecho mamá Cerdito es ir a por ayuda y dejar a Peppa y a George con papá Cerdito, ya que así podrían haberle Y me pasó. agarrado la cabeza, girársela de alguna manera, o si no, quitar el agua que se estaba acumulando ahí. Malas decisiones. La familia de Rebeca era muy hospitalaria. Ok. Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en qué acabaría la visita de Peppa. Las liebres son conocidas por su fertilidad. Dan a luz a 3 hijos a la vez. Tienen... A ver, ¿cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son... ¡Hay 10! 10. Una familia de 10. Tenía que decir eso. Una familia de 10. Esa serie está buenísima. 3 hijos a la vez. Ok. La familia de Rebeca era la más numerosa del barrio, con 8 hijos. Ese día, invitó a la familia de Peppa a visitarla. Peppa decidió enseñar su nuevo juguete, que emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Peppa y su familia se fueron a casa, olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebeca. A la mañana siguiente, el padre de los liebres se fue a trabajar, como de costumbre, y la madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, y ahora tenía que dejar solos a sus hijos.
Cuando salió de casa, Rebeca fue al salón y vio que Peppa había dejado su juguete. Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. El mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso, y pronto el ¿Quemado? juguete se incendió en sus manos. El Uy, fuego uy, empezó a uy. extenderse por toda la habitación. y ¡Ay, que ella se va a quemar corrió todo! ¡Y con los niños dentro! ¡Uy, uy! Salgan por la ventana. Literalmente está en un subterráneo. Es más pequeño. Espera. Ah, no, my God, me equivoqué. Los conejos son la familia conejo son los que tienen en la casa subterránea. Mini bendito problema ese que tienen. Y corríjanme en los comentarios si Hijo, ¿con quién hablas? estoy grabando. Ah, disculpe. Sí. Estoy ¡Uy, uy, uy! ¿Que se van a quemar? ¿Que vamos a tener conejo al horno para cenar? las hermanas para sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban Ostras. esconderse en algún sitio. ¿Esconderse o salir por la ventana? Como idea, ¿eh? Recordaron que tenían una trampilla al fondo, que era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Decidieron bajar lo más rápido posible. Todos empezaron a bajar las escaleras, pero uno de los liebres se cayó mientras bajaba. No. Se rompió una pata y no podía moverse. ¿Vale? Ahora no podían ir todos juntos. Pero pueden llevarlo en brazo. O sea, solamente es una persona la que se ha hecho daño en la pierna. Entonces, si se juntan todos, pueden llevarlo. Alguien tenía el liebre más fuerte lo agarra por la espaldini. Cappuccini. ¿Qué digo? Por la espalda. Está como caballito. Listo. que quedarse con ella. Pero ahora estaban a salvo en la habitación fría, húmeda y oscura. Había una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda. Pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Ajá. Y Rebeca decidió adentrarse en los oscuros túneles. ¿Por qué cuando se pausa se ve como si estuvieran bailando? Solo uno de sus hermanos pequeños, Richard, se ofreció voluntario para ir con ella, mientras que los demás tenían demasiado miedo a la oscuridad. No sabían que marcharse era la única decisión correcta. Pocos minutos después, la escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la sala donde estaban los liebres. Les empezó a faltar oxígeno y empezaron a asfixiarse. Vieron que entraba humo en la habitación y empezaron a correr. Acuéstense. Acuéstense. ¿Qué, hijo? Solo te miraba porque no entendí lo que dijiste. Pero ya era demasiado tarde. ¡Ostras! Mientras y ahí tanto, quedaron. Rebeca y su hermano consiguieron encontrar la salida. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había privado de su hogar. Todos Las pequeñas cosas a veces son las que más marcan la diferencia. los que se quedaron dentro del túnel murieron asfixiados. ¡Ostras! Fue una pérdida terrible para la familia de la liebre. Los restos de la casa fueron retirados y las liebres se instalaron ahora en el interior de los túneles, equipando sus habitaciones, donde siguieron viviendo sus vidas, pero ahora con solo 2 hijos restantes. Yo creo que es aquí en el primer episodio en el que, bueno, no en ese día exacto, sino unos días después, en el que pasa el primer episodio, aparecen. Porque que yo recuerdo eso siempre estuvo ahí, nunca hubo una casa. O sea, Y me pasó siempre, nunca se mostraron, ¿cómo decirlo? Otros 6 conejos
hijos liebre. Que la familia de los conejos realmente tuvieron muchos hijos, pero claro, después de este incidente perdieron a casi todos y solamente se quedaron con su hija mayor y con su hijo. Ostras, eso ha sido terrible. Tenía preparada una ensalada para esta mañana, pero soñaba con ¿Ensalada? algo más sustancioso. Espera, editor, que esto se escucha muy bajo. Propaganda. Espera, editor, que esto se escucha muy bajo. Tenía preparada una A ver. ensalada para esta mañana, Ensalada. pero soñaba con algo más sustancioso. Algo Vale. que encajara con mi naturaleza. Algo como Sé que no se me permite comer carne. El lobo. Así vivimos aquí. Pero a veces no lo soporto. Un lobo debe comer carne. Mi Correcto. cueva, Estoy de enclavada en acuerdo. lo profundo del bosque, era un lugar donde podía ocultar mi verdadera naturaleza. Es que a ver, si tú le das de comer a un lobo ensalada y hierbas del monte, se va a morir. Es lo que hay, se va a morir. El lobo no está hecho para comer eso. De los ojos de mis vecinos. Había muchos patos en el lago cercano. Se va a desnutrir. Sabía que tenía que tener cuidado. Si alguien pasaba por allí Y te se veía, daba cuenta de lo que claro, estaba haciendo, te podría delataría. echarme de aquí o hacerme algo peor. Por eso salgo a cazar muy temprano, cuando todo el Vale. mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Me adentré en los arbustos, esperé y finalmente Vale. vi un pato. El Salta, pato salió del lago salta encima. y salté sobre él. Corre. Cuando llegué a la cueva, Vale. el pato seguía moviéndose en mi boca, Ostras. sangrando. De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. El Ostras. aire estaba lleno de olor a carne fresca. Vale. Ya había olvidado en este mundo vegetariano. Trabajé deprisa. Tenía que Ok. darme prisa. Claro. No deberían haberme pillado haciendo esto. Mira Ya eso. no quedaban plumas en el pato. Mira el La piel estaba desgarrada por partes. Ostras. Y los órganos internos ya habían sido extraídos. Vale. Cuando estaba a punto de hacer fuego para asarlo, oí pasos fuera. A ver, pero un lobo no necesita hacer fuego para comerse la carne cruda, ¿no? El corazón me dio un vuelco. Alguien caminaba hacia mi cueva. ¿Quién será? ¿Quién ¿Qué camina? quiere de mí? Me di la vuelta. ¿Quién es? Era George. ¿Qué? ¡No! George, ¿dónde te metiste? Estaba siguiendo el rastro de sangre. ¿Cómo Ay. podía olvidarme y dejar semejante rastro tras de mí? Hoy de cenar tenemos jamón Escondí el asado, pato parece detrás ser. de una roca, Uy, intentando no dejar ninguna prueba. Él Ostras. seguía de pie en la salida. Pero mi pregunta es, ¿qué hace George Pig en la cueva del papá lobo? Es algo muy raro. Sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Le Ostras. dije que era mejor que se fuera a casa, pero de repente entró Ostras. corriendo en la cueva, Ostras. hasta aquella piedra. Creo que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Vio el Mi pato. comida, mi secreto. Ostras. ¿Lo ha visto? Parecía ¿Y que qué no va a hacer? entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Vale. Funcionó y se lo creyó. Pero... ¿y si no? Claro. Aún no puede hablar. Pero dejarlo ir es un riesgo. Pensé en matar a George. Se lo va a comer, chavales, se lo va a comer. Pensé en el pato que tenía delante. Nunca he comido cerdo. Podría acabar con todo aquí mismo. Sí. Esconderé bien sus restos y nadie lo encontrará. Ostras. Nadie conocerá el secreto. Pero entonces... oí ¿Qué? la llamada lejana de sus padres. Los Sus padres de gritos George. resonaron en el bosque, sacándome de mis fantasías. Ostras. Si me encuentran con George muerto, podría acabar muy mal. Respiré Sí. hondo y cogí el pato de las manos de George. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía dejar que sus padres encontraran Ok. rastros de sangre en el suelo. Claro. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Encontré Vale. a sus padres y les dije que no se adentraran Pero George tiene sangre en el cuerpo. ¿Cómo demonios va a explicar eso? tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Volví a la cueva, donde ya no había nadie, y Vale. pude disfrutar de mi almuerzo. Ok. Vale, pues chavales, hasta aquí hemos llegado con las historias de terror de Peppa Pig. Espero que os hayan gustado. Sé que las historias de terror de Peppa
tío.